A Dios por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar para alabar, bendecir, glorificar, honrar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer algo que está aquí en la palabra de Dios, en la cual, amado oyente, si nosotros vemos de antemano es lo que ha estado sucediendo desde hace años y Él sigue no hablándonos por medio de su palabra. Y dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie, gloria a Dios, aleluya, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a empezar el principio. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán. gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oréis de guerra, y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El reino y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Alabado sea su nombre. Aquí vemos cómo el Señor está anticipando las señales que iban a venir. Y nosotros nos damos cuenta desde hace muchos años cómo esas señales han estado aconteciendo, pero aún la humanidad no ha entendido. Amado, y cada día estas señales se ven más continuamente. Ahorita nosotros vemos lo que aconteció allá en esta nación. Amado oyente, cuántas personas murieron, pero por cuál fue la causa que murieron. Muchas de las veces nosotros no entendemos, pero lamentablemente a veces nosotros los seres humanos provocamos a ira al Señor Dios Todopoderoso. Y aquí vemos cómo cuántos y cuántos se hacen esa pregunta: ¿por qué está aconteciendo esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas de las veces no se han dado cuenta que ya Dios les anticipó. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra de Dios, pero no ha querido atender al llamado que Dios le ha estado haciendo? Las señales se están mirando muy palpablemente. Esto es por donde quiera, a causa de las guerras, a causa de los terremotos, hambre igualmente. Y según las estadísticas,
comida, no va a haber alimento. ¿Qué va a suceder con la humanidad? Pero una cosa sí le digo, que nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, la palabra de Dios es viva y eficaz y es verdad. Y la palabra de Dios dice que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por esos momentos en los cuales van a venir juicios en el mundo entero, pero la humanidad está desapercibida. En el tiempo que estamos viviendo, aquí gracias a Dios le podemos dar a Dios Todopoderoso que muchos de los que no éramos creyentes en Jesucristo, Dios nos trajo a esta nación para reconocer la verdad. Y la verdad fue que nos hizo libres. Y esa verdad solamente se encuentra en Cristo Jesús y Señor nuestro. Allí lo que te leí, dice la palabra de Dios, que se levantarían falsos Cristos, de lo cual a hoy tienes que tener mucho cuidado para ver si verdaderamente te están predicando el Evangelio de Jesucristo, porque el apóstol Pablo dice que si un ángel viniese, un hombre viniera predicando un evangelio diferente al de nuestro Señor Jesucristo, dice sea maldito, sea anatema. Y aquí te lo acabo de leer. Y nosotros nos damos cuenta, cuando ignoramos las Escrituras, no conocemos la verdad. El pueblo de Israel se perdió porque le faltó conocimiento. Y yo le doy gracias porque Dios me haya traído a esta nación y me haya sacado de la ignorancia, sacándome de la gran ramera. Pero muchos y muchos se les sigue hablando, pero la palabra de Dios no haya cabida en sus corazones y son enemigos de Dios, porque se levantan contra la palabra, no quieren saber nada, y cuando se encuentran en momentos difíciles, en momentos críticos, así quieren el favor de Dios. Así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios. Jerusalén y Judá igualmente. Entonces Dios mismo permitió entregarlos en las manos del enemigo. Y cuando estos estaban siendo atacados por el enemigo, clamaron a Jehová Dios de los ejércitos. Pero el Señor les dijo, clamen a sus ídolos, que ellos les ayuden. Pero no tuvieron la respuesta a los ídolos, porque los ídolos no ven, no oyen, no palpan, no caminan. Semejantes son los que los hacen como los que los siguen. Y ahí nosotros vemos que esta nación de Estados Unidos fue fundamentada en el conocimiento de la palabra y en el temor de Dios. Gracias a Dios por esos hombres como Thomas Jefferson, como George Washington, como Abraham Lincoln, que reconocieron verdaderamente que esta nación, sin Jesucristo, sin la palabra de Dios, no puede permanecer. Y ustedes han estado viendo desde unos cuantos años para acá, Estados Unidos estaba desviando completamente de la palabra de Dios. Y el diablo, siendo tan astuto, usando a los propios políticos, queriendo contrariar la ley de Dios,
Dios en su grande misericordia, por el clamor de los justos, Dios puso un hombre donde vino a poner freno a aquellos hombres inicuos, como lo describe la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, del verso 20 en adelante, y donde también nos habla en 1 de Corintios capítulo 6, verso 9 y verso 10, donde habla, amado oyente, de los mentirosos, donde habla de los idólatras, donde habla de los afeminados, donde habla de los hombres que se echan con hombres. Y vinieron las leyes del hombre a quebrantar la ley de Dios. Donde, amado oyente, en tiempo, hace unos cuantos antes que entrara este nuevo mandato de este presidente, ya estaba levantándose contra la palabra de Dios. Y en el libro de Levítico, la palabra de Dios dice que si un hombre se echaba con otro hombre como mujer, inmediatamente les daba muerte a ambos para quitar el pecado del pueblo de Israel. Pero hoy no. En este tiempo las leyes son tan diabólicas y muchas de las veces el hombre le tiene más temor a la ley del hombre que a la ley de Dios. Mire las leyes que están haciendo, pero hay poder en la sangre de Jesucristo y no dejaremos de seguir predicando al Cristo resucitado, al que tiene poder para cambiar, para transformar, para libertar. Amado oyente, porque Él sigue siendo el mismo de ayer y para siempre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y es por eso que a nosotros se nos encomendó de traer las buenas nuevas de salvación para aquellos que no las conocen. Porque muchos se jactan y dicen: yo creo en Dios, pero ¿cuál es el Dios que tú crees? Y cuando ves que las Escrituras dicen que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha entorpecido la ha entorpecido la mente de la humanidad para que no crean al Evangelio. Que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. ¿Y sabes qué? Ese es uno de los grandes errores de la humanidad. Todo el mundo cree en Dios, pero cuando vemos cómo el Señor Jesucristo les dice: creen en Dios, crean también en mí, pero lamentablemente no quisieron, porque Él vino a lo suyo, mas no lo quisieron. Pero los que le abrieron su corazón y le aceptaron, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Entonces quiere decir que si tú no conoces realmente a Jesucristo, entonces no eres hijo de Dios. Porque Jesús mismo se lo dijo al pueblo de Israel: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿En quién está la verdad? En Cristo Jesús. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero muchos dicen: yo creo en Dios, y son muy religiosos. El borracho cree en Dios y es muy religioso y sigue siendo borracho. El adúltero cree en Dios y sigue siendo adúltero. El afeminado cree en Dios y sigue siendo afeminado. El idólatra cree en Dios y sigue adorando los ídolos. Y tantas cosas que cuando tú lo ves conforme a la palabra, te vas a dar cuenta de la realidad. Yo no te estoy diciendo de mi palabra, te estoy diciendo la palabra de Dios. Y
si la palabra de Dios es la única que puede cambiar y transformar al ser humano, y yo te lo digo por experiencia, yo he tenido experiencia de ir a orar allá en el Hospital General de un hombre que estaba infectado de SIDA porque él andaba mal, él era homosexual. Pero cuando él confesó su pecado y arrepintió de todo corazón, ¿sabes tú lo que sucedió? Dios lo cambió, Dios lo transformó, Dios lo libertó, lo hizo una persona nueva y él estuvo sirviendo a Dios mientras él estuvo con vida. Conocí otro en el Hospital California que también por causa de seguir el homosexualismo también fue infectado, porque el homosexualismo, el lesbianismo, eso no es una enfermedad, sino que es una plaga por causa del pecado, por causa de la depravación, por causa de la inmoralidad. Amado, pero Dios en su grande misericordia, cuando entramos a orar por Él, el Señor lo sanó. Él vio la gloria de Dios, pero tuvo que hacer solamente una decisión de reconocer que vivía mal y vivía en pecado. Amado, la solución no lo tiene la religión. ¿Cuántos creen en María y siguen siendo adúlteros o adúlteras? Siguen siendo fornicarios y fornicarias. Siguen adorando ídolos. Muchos se meten al narcotráfico, a las pandillas, pero son muy religiosos. Cuando yo te digo que en el 84 yo nunca pertenecí a ninguna pandilla, no me gustó la droga ni me gustó tampoco andar en pandillas, pero tenía otras cosas en la cual Dios tuvo misericordia de mí, porque mis manos se habían manchado de sangre, pero Dios en su misericordia, Él me levantó, Él me perdonó, Él me limpió de toda mi maldad, y ahora es por eso que le alabo, es por eso que le glorifico, es por eso que le honro, es por eso que le doy la gloria, la honra y la alabanza. Me cansé en México, me cansé de adorar a la guadalupana, que es un pedazo de madera cubierto con metal. Y cuántos viviendo en la ignorancia, ahí se van rompiendo las rodillas en el 12 de diciembre, el 12 de febrero, cuando verdaderamente quien los ha mantenido es la misericordia de Dios, porque el Señor dice que el sol sale para buenos y malos, y hace llover también para los buenos y para los malos, y Dios nos da la oportunidad de tomar la propia decisión. Jesús dice en su palabra: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No que se cargue una cruz en el cuello o en el lomo. No, eso no es la cruz que usted debe de tomar. Usted debe tomar su propia cruz y seguir lo que Dios nos ha mandado por medio de su palabra. Amado, cuando en cierta ocasión había un endemoniado que dice la Biblia que vivía entre los sepulcros, y lo ataban con cadenas y con grillos, y los rompía, los desmenuzaba. Pero cuando vio a Jesús, él sabía que solamente lo podía liberar, y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué sucedió? Cuando él viene, le dice: ¿cómo te llamas? Él no pudo declarar su nombre,
el demonio que había dentro de él, dice, legión, porque no era uno, sino que había muchos demonios dentro de él. Dice la palabra de Dios que los demonios le tuvieron que pedir permiso a Jesús para entrar en un acto de cerdo. Y el acto de cerdo era como 2000 cerdos. Y entraron los demonios en los cerdos y se fueron al despeñadero. Pero este hombre fue libre. Y después quería seguir a Jesús, reconociendo que era el Hijo de Dios. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa, a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que yo también te puedo decir. Desde que Dios cambió mi corazón, te puedo decirte lo que hizo conmigo. Porque aún en la ignorancia mía, yo tenía un tumor por 16 años que afectaba mi corazón. Y ahí le dije, Señor, si eres tan poderoso como dicen los predicadores, sáname. Gracias a Dios y su misericordia que Él me sanó. Porque el Señor dice en su palabra que su palabra es medicina a nuestro cuerpo y a nuestros huesos. Y Él prometió ser nuestro sanador. La Biblia dice que su Hijo Jesucristo llevó todo dolor y dolencia en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y el Señor ha hecho tremendas cosas en mi familia. Mi esposa la ha librado Dios mismo como 3 veces de la propia muerte. Mi hijo igualmente. Quiero decirte que yo he visto cosas grandes en el transitar del tiempo que conocí a Dios hasta hoy. Y Él sigue haciendo grandes prodigios y milagros. Pero mucha gente no lo cree así. Muchos prefieren al Cristo negro de Esquipula. Muchos creen en la Fátima, la Virgen de Lourdes, y quién sabe cuántos demonios se han dejado el diablo. Y la gente cree más al diablo que al verdadero Dios. Es por eso que Israel le tuvo que ir como le fue y hasta la fecha le sigue yendo de esa manera. Por haber desechado al Cristo de la gloria. La Biblia dice que Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Lamentablemente el pueblo de Israel creyó que Jesús era un impostor, pero ahora va a venir el anticristo, en la cual Israel va a creer, y ahí va a ser el peor error que va a cometer otra vez Israel. Y a causa de eso, la ira de Dios se va a levantar contra todo Israel y también contra todas las naciones, porque viene juicio sobre el mundo entero. Y usted dirá, ¿acaso usted se le escapó? Claro que sí, porque el Señor dijo claramente a su iglesia que no es cualquier iglesia, tiene que ser una iglesia que haya lavado su ropa en la sangre del Cordero. Y esos somos los nacidos nuevos, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Debemos entender que el Señor dice en su palabra que si creyéramos que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y lo creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, nosotros hemos sido restaurados, regenerados y reconciliados con Dios por medio de Jesucristo.
no por medio de María, no por medio de Mahoma o de Alá, por ninguno, porque Jesús dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre sino por mí. Amado, palabra del mismo Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo: en cualquier momento sonará la trompeta, porque Él viene con voz de mando, con trompeta de Dios y voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos viviendo para Cristo, dice que seremos arrebatados para encontrarnos en el aire y volar hasta la patria celestial. Pero mientras los locos, aleluyas, volamos a la patria celestial, aquí empiezan los juicios en este mundo. Hay aquellos que se queden, hay aquellos que no entiendan que el arrebatamiento es real. En el tiempo que predicó Noé, no creían que iba a llover, pero cuando llegó el día y aquella generación venía y le decía: ábrelo, Noé, era demasiado tarde, porque ya Dios había cerrado la puerta. Ahora la puerta es Jesucristo, y el que por esa puerta entrare, dice, será salvo. Amado, venga Jesucristo. Él está con su brazo extendido, diciéndote: hijo mío, dame hoy tu corazón, y miren tus ojos por mis senderos. Pablo dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Qué te impide? ¿Por qué no quieres tú reconocer al verdadero Dios? ¿Cuál es la razón y el motivo? La Biblia dice que este mundo está bajo el maligno. ¿Cómo podrás ser libre tú si tú no puedes contra el maligno? Pero hay alguien que pudo, que lo venció en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Y si tú vienes a Él, tú podrás tener dominio sobre el enemigo. Pero si no, allá tú, amado oyente, si tú quieres seguir por ese camino, pues Jesús no te va a hacer a la fuerza. Él solamente te hace invitación y dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él no te va a hacer a la fuerza. Yo no te puedo hacer a la fuerza. Yo no te puedo convencer. El único que te puede convencer es Dios, a través de su Santo Espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, el que te va a mostrar que realmente, si tú sigues a Jesús, has tomado la mejor decisión, y Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero tú tienes que hacer tu propia decisión. Tienes que arrepentirte del camino que tú estás caminando. Ahora, si ya entraste en el camino, entonces tú tienes una responsabilidad de dar a conocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros vemos como el pueblo de Israel se había desviado del camino, y a través del profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel: deténgase y pregunten por la senda antigua, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. ¿Cuánta gente en este tiempo no quiere caminar en el camino de verdad? La Biblia dice que hay caminos
que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte, su fin es de perdición. Pero Jesús no. Él quiere que tú no vayas a la perdición. Porque si tú mueres sin Jesucristo, lamentablemente hay un lugar que se llama infierno, que la Biblia dice que no se sacia. Pero escapa tú, amado oyente, que tienes la oportunidad, que tienes vida. Tú puedes escapar del infierno. No te vaya a suceder lo que le sucedió al hombre rico. ¿De qué le sirve que tuvo dinero? ¿De qué le sirvió que hacía banquetes con esplendidez? Pero Lázaro era un pobre mendigo que no tenía ni para comer. Pero él sabía que un día iba a llegar el momento que se iba a acabar su tribulación, que se iba a acabar, amado oyente, su dolor. Y así sucedió. Cuando murió el rico y levantó su cabeza, miró a Lázaro en el seno de Abraham, que ahora es el paraíso. Amado oyente, y aquel hombre rico dice que entonces clamó diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo y lo pase en mi lengua, porque estoy en gran tormento. Cuánta gente se le ha estado predicando y no quiere echar mano de la salvación a través de Jesucristo. Si muere sin Jesucristo, estará en ese lugar de tormento. Pero mientras este rico estaba en ese lugar de tormento, vemos a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces este hombre todavía le dice a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro que les predique a mis hermanos que no vengan a este lugar. Amado, pero el Señor es bueno y Él sabe y entiende el corazón de la humanidad. Entonces Abraham le dice: allá tienen a Moisés y a los profetas. Y en el tiempo que estamos viviendo, Dios nos sigue hablando a través de su palabra y a través de su Hijo. Solamente que tienes que hacer fruto de arrepentimiento. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios se acerca, de que el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio para perdonar. Amado, no creas a la fábula. Mira, yo te leí una parte donde dice que los hijos de Dios van a ser muertos. Si tú ves conforme lo que tú podías darte cuenta, lo que estaba sucediendo en Irán, estaban muriendo mucha gente que había alcanzado la salvación creyendo en Jesucristo. Mira lo que está sucediendo allá en la India. Están matando a muchos creyentes por causa de Jesucristo. En África igualmente, allá en Colombia también, estos días pasados también hicieron un atentado. ¿Cómo fue posible que directamente a los cristianos? Y en esta nación ya estuviéramos siendo perseguidos, pero a Dios gracias, que Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Y a Dios gracias porque puso un nombre, que puso en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba
jugando apenas, le dijeron: necesitamos un hombre que salve esta nación. Él dijo: no soy yo, es Jesucristo. Y Él ha dado siempre, aunque para muchos le repudia y lo maldicen, pero ¿qué importa la maldición del impío si Dios lo tiene protegido a este hombre que aún pretenden darle muerte? Pero cuando Dios está con la persona, ningún demonio que se levante va a poder dañarlo. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Es por eso que esta nación todavía sigue en pie y seguirá mientras Dios tenga misericordia de nosotros. Y nosotros los cristianos seguiremos diciendo que Jesucristo es la respuesta para la humanidad, amado oyente. ¿Qué sucede hoy con las leyes del hombre? Mire las leyes del gobernador que tenemos, un hombre impío, un hombre inicuo, un hombre que aborrece la justicia. Por esto es que cuando el profeta Habacuc, él describe diciendo, como reclamándole a Dios, diciendo: ¿por qué me haces ver tanta injusticia? Porque veo que la justicia no es recta. Cuando veo que el impío se levanta contra el justo. En cierta ocasión, un policía, estaba yo platicando con él, que posiblemente ande por ahí. Pero, amado oyente, ¿cómo viene y se levanta contra nosotros? Que la palabra de Dios que predicamos es la esperanza para la humanidad, para que salgan de la drogadicción, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, del narcotráfico, del pandillerismo. Pero sí apoyan al homosexual. Cuando se levantan en sus campañas, apoyan a aquellos que se levantan apoyando el aborto, asesinos. Esos no heredarán el reino de Dios, porque la Biblia lo dice, que ningún homicida entrará en el reino de Dios. Sin en cambio, para eso, hasta la propia ciudad les da oportunidad. Pero si nos levantamos nosotros para protestar contra la maldad y la injusticia, de seguro estoy 100% que no quieren que nosotros hagamos esa guerra espiritual, porque este mundo está infectado de demonios. Pero declaro que la humanidad no lo entiende. El apóstol Pablo no entendía hasta que él se convirtió en Jesucristo. Él declara que la lucha es espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que seguir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos. También es fuego que quema dentro de uno esa maldad para limpiarnos y purificarnos. Pero es martillo también que quebranta para aquellos de corazón duro. Amado, pero es la palabra de Dios que predicamos. No hablamos de nosotros mismos, sino que hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado, que Dios te bendiga y que esta palabra que te estamos predicando, que no la tomes, amado oyente, simplemente
como cualquier cosa, sino que atesórala en tu corazón y en tu mente. Y la Biblia dice que no devolverá vacía. Si lo hizo conmigo, lo hará también contigo. Sí, Que amén. Dios te bendiga y que Dios te ayude para que puedas venir al conocimiento de la verdad.